se cumplen 3 años del hundimiento del submarino Ara San Juan. Fácilmente podríamos acusar de todo esto al liberalismo macrista, a la corrupción kirchnerista o incluso algún trasnochado gritará que todo es culpa de la democracia. Pero chiquito, querido, te comento que con Videla también pasaba, solo que en aquellos años era mejor no decir nada. Por eso hoy les voy a contar sobre una larga tradición argentina, conocida popularmente con la frase "lo atamos con alambre", en este caso aplicado puntualmente a la Marina de Guerra. Pero antes de que comiences a insultar en la caja de comentarios, no te olvides de suscribirte y compartir este video para que más personas lo vean y puedan enojarse. El 15 de noviembre del 2007, el submarino Ara San Juan perdió comunicaciones, dejando en evidencia una serie de problemas garrafales dentro de la Armada Argentina. En primer lugar, se permitió que la embarcación salga a navegar sin estar en condiciones para hacerlo. Luego, cuando el submarino notificó que funcionaba con graves fallos, se le ordenó el retorno, pero en ningún momento se tomaron medidas adicionales para hacer un mejor seguimiento del tema. Y finalmente, cuando trascendió que algo andaba muy pero muy mal, se puso en marcha un laberinto discursivo para no reconocer ni querer creer lo que estaba ocurriendo. Incluso, 3 años más tarde, ahora la justicia también está investigando si no se ocultó la ubicación del submarino durante 11 meses. Me gustaría decir que todo esto fue un trágico suceso que era imposible de prever, pero como dije al inicio, esto no era nada nuevo. El 21 de enero del 2013 apareció una noticia tan increíble como vergonzosa. El destructor Ara Santísima Trinidad se estaba hundiendo solo mientras estaba amarrado en la base de Puerto Belgrano. El motivo fue sencillo: falta de mantenimiento y de control. Una fuga de agua en una tubería de 6 pulgadas inundó varios sectores. Por lo tanto, terminó pasando lo que siempre ocurre cuando entra agua dentro de una embarcación. En su momento, el ministro de Defensa, Arturo Porichelli, reconoció que se le caía la cara de vergüenza. Pero para ser honestos, el destructor comenzó a agonizar en 1982, cuando Gran Bretaña nos impone un bloqueo tecnológico. Por algún motivo, en Argentina nunca nos cuestionamos sobre la incongruencia de comprarles armas al país que invadió nuestras Islas Malvinas en 1833. El 10 de abril del 2007, el país sufrió una gran pérdida material, la cual estuvo muy cerca de transformarse también en una tragedia humana. El rompehielos Almirante Irizar quedó preso de las llamas mientras navegaba a 260 kilómetros de Puerto Madryn. Una vez más, el motivo fue la falta de mantenimiento. Una fuga de combustible hizo contacto con el motor número 2 y la temperatura hizo el resto. El incendio se propagó rápidamente y la tripulación debió abandonar el barco. Las reparaciones se demoraron solamente unos 10 años. Mientras tanto, llovían incontables denuncias por supuestos sobreprecios, cancelaciones y desinterés. Finalmente, en el año 2017, volvió la actividad completamente modernizado. Pese a todo lo anterior, hay que rescatar que al menos ahora tenemos un rompehielos muchísimo mejor. La emblemática fragata Ara Libertad, muchas veces premiada en las competiciones internacionales, también fue víctima de la inoperancia, por no decir de la mayor pelotudez humana. El 2 de octubre del 2003, en el puerto del Ferrol de España, se desató un incendio en los dormitorios que se extendió hasta los depósitos. ¿Cuál fue el motivo según los bomberos españoles? Sencillo. Alguien estuvo fumando en la cama, en el colchón de un barco donde abunda la madera y la tela. Solo hay una
palabra para eso. Idiotez. Tras el incendio, la fragata volvió a su hogar natal, el astillero Río Santiago. Además de las reparaciones del incendio, también se realizaron modificaciones para poder albergar la primera camada de mujeres guardia marina. Ahora bien, cuando se habla del pésimo estado operativo de las Fuerzas Armadas, automáticamente se hace referencia al bajo presupuesto en democracia, como si esta fuera la culpable de todo. Probablemente un presupuesto equivalente al 0,9% del PBI no sea suficiente. Pero además, el mayor problema no es el monetario, sino más bien el uso que le damos a las monedas. En los años 70, en plena dictadura militar, se destinaba un presupuesto equivalente al 3,5% del PIB. Pero esto no significó que las cosas estuvieran mejor. En su libro 1093 tripulantes y en varios documentales sobre la Guerra de Malvinas, el comandante del crucero General Belgrano, Héctor Bonzo, comenta: si bien como buque artillero no tenía comparación, tampoco estaba en condiciones óptimas. Su velocidad original era de 32 nudos, pero en 1982 solo alcanzaba 18 nudos. Además, su artillería no estaba en condiciones óptimas. La electrónica no era confiable y sufría muchísimo la corrosión de las cañerías. 323 personas murieron a bordo de un barco que no estaba en condiciones de navegar, que ni siquiera había terminado las tareas de mantenimiento programadas para ese año. Dicho de otra manera, mandamos un barco de la Segunda Guerra Mundial y en pésimas condiciones para que simplemente tenga que enfrentarse a la flota de la tercera potencia mundial. Son muy conocidas las historias de los pilotos argentinos superando las defensas británicas, pero lo que no siempre se cuenta son las paupérrimas condiciones operativas. En el caso del portaaviones Ara 25 de Mayo, otro veterano de la Segunda Guerra Mundial, el mayor problema era la velocidad. El mismo jefe de tareas, el vicealmirante Lombardo, en su ensayo Malvinas, errores, anécdotas y reflexiones, afirma que el portaaviones tenía reducida su velocidad y en consecuencia requería mayor viento para poder catapultar los aviones. Al no poder superar una velocidad de 20 nudos, además de tener desgastada la catapulta, cada despegue dependía principalmente del viento. Dicho de otro modo, el portaaviones solo podía lanzar sus aviones si la madre naturaleza se lo permitía. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. Cuando se inició la guerra, en teoría la Argentina poseía 4 submarinos, los cuales eran la mayor prioridad para la flota británica según el almirante Sandy Woodward. Claro que ellos no conocían la realidad material de las cosas. Nuevamente, citando al vicealmirante Lombardo y los propios responsables de las unidades, podemos afirmar que el Ara Santiago del Estero solo existía en papeles. El Ara Santa Fe, que fue hundido en las Islas Georgia, tenía las baterías agotadas, por lo cual era un submarino que no podía sumergirse. El Ara Salta, que era relativamente nuevo, cada vez que intentaba disparar los torpedos quedaban atascados, y su gemelo, el Ara San Luis, que podía disparar, perdía el control de los torpedos, así que podría terminar siendo víctima de sus propios disparos. En resumen, de los 4 submarinos, uno no existía, otro no se sumergía, y los 2 restantes no podían disparar. Siempre que se analiza la guerra de Malvinas, aparece alguien criticando el rol de la Armada, acusándola de haber abandonado todo luego del hundimiento del crucero Belgrano. Esta acusación muy sencilla no podría ser más injusta, porque literalmente hablando, la Armada puso todo lo que tenía. El problema es que no tenía tantos recursos materiales para poner. A todos los problemas anteriormente mencionados, hay que sumar que el destructor Ara Hércules navegó hasta perder una hélice. El Ara Punta Médanos navegó hasta que literalmente se le fundió la caldera.
lo cual afectó a toda la línea logística. Y por si no fuera poco, los británicos nos hundieron, capturaron o averiaron al menos 10 embarcaciones. En todo caso, en vez de criticar el retiro de la flota de mar, hay que preguntarse por qué se llegó a una guerra estando en tan pésimas condiciones materiales. A fin de cuentas, con un presupuesto equivalente al 3,5% del PIB, el dinero no debería haber sido un problema. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿cuándo inició esta costumbre de improvisar y atar todo con alambre? La respuesta más honesta es que todo se inició en los mismos años de la Revolución de Mayo. Por aquel entonces, la defensa del puerto de Buenos Aires, el apoyo fluvial a las tropas y el bloqueo a los realistas de Montevideo eran asuntos muy importantes, pero no muy constantes. Hay que admitir que en aquellos años no existían muchos recursos económicos y materiales, pero aún así se logró formar una pequeña y efectiva escuadra. No era perfecta, estaba agarrada de los pelos, pero funcionó. Lamentablemente, cuando terminó la amenaza española, literalmente se la desmanteló. Cuando en 1825 comienza la Guerra del Brasil, la Argentina no tenía una escuadra, por lo cual tuvo que improvisar. Primero se compró parte de la flota chilena, pero la madre naturaleza no ayudó y se perdieron en el camino. Así que tuvimos que terminar improvisando con unos cañones instalados en unos barcos mercantes. Luego se picoteó un poquito aquí, un poquito allá y voilà, una nueva escuadra. Gracias a la astucia del almirante Guillermo Brown y sus marineros, nos fue bastante bien considerando la abismal diferencia. Uno pensaría que aprendimos la lección, pero Aquí no hacemos esas cosas. cuando en 1829 tuvimos un altercado con la escuadra francesa, el país ya había iniciado el desguace de la anterior escuadra. ¿Aprendimos? Obviamente no. La experiencia se repite con el bloqueo francés de 1838, el bloqueo anglo-francés de 1845 y la Guerra de la Triple Alianza de 1864. Recién en 1872, con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se sanciona una ley para crear una moderna escuadra permanente, entre otras cosas. El aprendizaje solo nos llevó unos 60 años, pero finalmente lo logramos y así surgió la histórica Escuadra Sarmiento. A fines del siglo XIX se volvería a modernizar por completo y finalmente en 1928 se aprueba una segunda gran modernización, pero esta quedó por la mitad por culpa de la crisis económica y el golpe militar de 1930. Sí, paradójicamente, la llegada del primer gobierno militar del siglo XX marca el inicio de la debacle. Entre los años 40 y 70, el país se dedica principalmente a la compra de material desechado por las grandes potencias. Recién a mediados de los años 70 comienza una lenta modernización con la llegada de los destructores T-42, las corbetas A-69 y los submarinos clase 209. Pero como dije antes, casi ninguno llegaría en buenas condiciones al conflicto de Malvinas. Es decir, que se compraron chiches nuevos, pero por la falta de mantenimiento no duraron ni siquiera 10 años. La última gran adquisición fue con el plan de 1981, que en la práctica se concreta en los albores de la democracia. Me refiero a las compras de las MECO 140, las MECO 360 y de los submarinos TR-1700. Uno de ellos, el accidentado Ara San Juan. Estas unidades ya tienen casi 40 años y siguen siendo la piedra angular de nuestra flota de guerra, y las falencias que acarrean por el paso del tiempo no pueden ser solventadas solo con la llegada de nuevas patrulleras francesas. Así que, de esta manera, llegamos al año 2020, con casi un siglo entero de pésima valoración, planificación y de proyección de lo que es tener una armada. Y peor aún, guiados con esta total ausencia de visión, también comenzó a crecer un desprecio hacia el valor de la vida humana, porque a fin de cuentas, una cosa es tener una flota modesta y limitada, y otra cosa muy diferente es obligar a los subordinados a que naveguen sin las condiciones mínimas de seguridad, tal como ocurrió con la tripulación del submarino Ara San Juan y todos los casos anteriormente mencionados. Si te indignó este video, podés dejar todos tus insultos, opiniones y experiencias en la caja de comentarios.
Pero antes de hacerlo, no te olvides de suscribirte a este canal, así puedo seguir subiendo nuevo material. Como no sé en qué horario estarás viendo este video, me despido deseándote un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Nos solemos al rato.